5:39, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde. Se trata del expresidente de la Junta Central Electoral y el jefe del sector externo del partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, que está con nosotros. Roberto, bienvenido. Buenas tardes y gracias a todos ustedes. Estar aquí no es fácil sentado en esta mesa. Pero ahí está. ¿Por el tránsito o por...? No, el tránsito no. El tránsito no es nada para con ustedes. Pero ahí está. Yo gracias por estar con nosotros. Lo noto muy tranquilo, Roberto. Usted lo mejor es que con la mayoría de ustedes ya yo he trabajado antes. Eso sí. Señor Roberto, gracias por estar aquí con nosotros en esa misma silla que usted está sentado. Estuvo el señor Danilo Díaz, delegado ante la Junta y miembro de la Comisión de Alianza del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo que están encaminadas las conversaciones para una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Es cierto eso? Mira, la Fuerza del Pueblo ha definido una serie de criterios que son los que deben normar cualquier proceso de alianza de los partidos opositores con la Fuerza del Pueblo. El primero de esos criterios es que la Fuerza del Pueblo no va a pactar ni a hacer alianza con ningún partido que haya pactado en estas elecciones con el Partido Revolucionario Moderno, porque entiende que la oposición tiene que mandar un mensaje claro que no dé lugar a confusión de que el proceso está dirigido a sacar de las funciones públicas electivas a los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno. Primer elemento. Segundo elemento, que cualquier proceso de acercamiento o negociación con cualquier partido opositor tiene que ser sobre la base del momento que estamos viviendo. Es decir, no puede ser sobre la realidad que se vivió en el año 2020. Tiene que ser sobre la realidad política que estamos en el año 2023. Las fuerzas políticas, lo que debe determinar una alianza es el peso en votos, en simpatía, en inclinación de los ciudadanos que expresen los partidos políticos en este contexto, en este momento coyuntural. ¿Y eso lo miden a partir de las encuestas? Claro, nosotros no podemos partir de lo que ocurrió en el 20. Tú no me puedes, porque si a eso fuera, tendríamos una descontextualización. Porque, por ejemplo, en el año 2020 el presidente era Danilo Medina, el presidente hoy es Luis Abinader. El PRM era partido de oposición, hoy el PRM es partido de gobierno. El PLD era partido de gobierno, el PLD hoy hay un escenario diferente. El escenario es totalmente distinto. Entonces, para llegar a cualquier acuerdo hay que ubicarse en ese escenario. En el escenario que estamos hoy, la Fuerza del Pueblo lidera la oposición política y su líder, el presidente Leonel Fernández, lidera las encuestas y lidera también la oposición pública. Algunos partidos han planteado la posibilidad de llegar a acuerdos sobre la base de una alianza solo al nivel municipal. La dirección política de la Fuerza del Pueblo, a unanimidad, acordó que toda alianza tiene que ser integrar en el territorio, que debe estar integrado en esa alianza los funcionarios del nivel municipal y los funcionarios del nivel congresual. Congresistas también. Porque es lo único que permite que haya una compensación y que los partidos se puedan integrar sin posibilidad de que el voto pueda ser fraccionado. Me explico. Si, por ejemplo, en la provincia de San Juan, tú apoyas un partido X, apoya todos los candidatos de otro partido, y entonces después ese partido no se compromete a apoyar a los candidatos congresuales. Ustedes van a quedar en tercero y ellos en segundo. No habrá confianza, porque se puede entender que no hay el interés de hacer una alianza sincera. Cualquier acuerdo tiene que combinar obligatoriamente que si nos vamos a unir en ASUA, municipal y congresual, en ASUA tenemos que hacerlo. Roberto, puede darse otro escenario, sí, que si yo te doy ASUA, por ejemplo, tú me das San Juan. Exacto. Si yo te doy Barahona, por ejemplo, tú me das Baní. O sea, tiene que haber una equivalencia en los pesos en materia de alcaldía y direcciones de distrito, claro sí. Y tiene que haber también una coordinación en los porcentajes de voto envueltos. ¿Por qué? Perdón, Roberto. Para terminar, Cristian, claro. por favor, la redondeo ahora. O sea, ¿por qué? Yo no puedo llegar a un acuerdo donde yo te estoy apoyando a ti en el equivalente a 1 millón de votos
y tú estás apoyando a mí en el equivalente de 200,000 votos. Correcto, hay una desigualdad ahí. ¿Por qué? Porque aparte de que seamos aliados algunos partidos, el PRD, por ejemplo, tiene su candidato presidencial. Correcto. Y nosotros tenemos el nuestro. Entonces yo no puedo posicionar ante un eventual resultado electoral al PRD que se va a disputar la presidencia conmigo. Exacto. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Tanto igual a igual? O por lo menos en función de la fuerza política que tengamos cada uno. Y eso se expande a cualquier otro partido político que quiera pactar o ser parte del frente opositor. Es una especie O de sea, alianza, que ha planteado una especie de municipal, alianza integral. Municipal Roberto. y congresual. Así es. Tiene que envolver. Es por eso, Roberto, que cuando ustedes, o lo que he escuchado, no solo de la Fuerza del Pueblo, sino también del litoral del PLD, se plantea una alianza, se prefiere, aunque no siempre ocurra así, que, por ejemplo, el municipio cabecera de una zona sea sea entregado a cambio, por ejemplo, de la senaduría. Tú te has entregado con la bachata hoy. Sea entregado a cambio de la senaduría y otras alcaldías colindantes, vamos a decir así, para que uno complete la mancuerna del otro. Bueno, para ponerte un ejemplo, yo no puedo... Provincia de Santo Domingo, por sí, ejemplo. en la provincia de Santo Domingo, yo no puedo apoyar el candidato a alcalde de un partido en Santo Domingo Este y a su vez a ese mismo partido apoyarle el candidato a alcalde del Distrito Nacional. Okay. Eso sería imposible. Porque si hiciera eso, entonces estaría entregando los dos municipios de mayor concentración de votos Correcto. a un solo partido y estaría desarmando a mi partido. Roberto. Si tú tienes interés en negociar conmigo, tú tienes que decirme, yo te doy Santo Domingo Este, Y tú me das lo otro. dame el distrito. Exacto. O viceversa. O viceversa. Yo te doy el distrito y tú me das Santo Exacto. Domingo Este. Exactamente. Si hay un interés sano de llegar a un acuerdo que permita la integración de las diferentes fuerzas políticas y tener resultados. Mira, lo que yo sí quiero... Eso es lógico e inteligente. Oye, lo que yo sí quiero, Cristian, es decir lo siguiente. No hay nada más difícil que armar una alianza, porque no todo el mundo la entiende. Y las alianzas tienen que obedecer, primero, al interés colectivo. ¿Qué le conviene al país? Segundo, ¿qué le conviene a los partidos? Y dentro de los partidos, los intereses particulares que se manejan. Wow, sí. Porque cada cual tiene su interés particular. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos obligados a manejar ese conjunto de intereses comunes e individuales que se entrecruzan y que no necesariamente se organizan. Y sobre esa base, entonces, hacer una propuesta que sea lo más cercano a lo que la gente desea. El pueblo quiere ahora mismo una alianza opositora. Siento que eso le da seguridad. Yo no sé si se va a dar o si no se va a dar, pero sí te puedo adelantar lo siguiente. En las elecciones que se van a celebrar en el mes de febrero del año que viene, más gente va a votar por la oposición que lo que va a votar por el partido de gobierno. ¿A qué se debe ser? Es decir, unidos o no. Eso. Unidos o no, habrá más voto opositor en las urnas. No así voto resultado. No así oficial. resultado. ¿Por Voy qué, ahora. Roberto? Habrá además de eso más alcaldías en manos opositoras que lo que habrá en manos del gobierno. ¿Cómo? Con todo y que el gobierno lo está Con todo. comprando a todos. Donde quiera que el gobierno está comprando a alguien, está armando una revolución interna. Brazos Y caídos. está disgustando a su propia gente. Si la oposición se maneja con inteligencia, la oposición está llamada a ganar cómodamente las elecciones de febrero. Roberto, Si se maneja con inteligencia. Roberto, usted hablaba de que el buen posicionamiento que tiene el presidente. Y déjeme terminar por qué habrá más votos opositores. Ujú. En las encuestas que nosotros tenemos, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional hoy aventaja al partido de gobierno. El partido de gobierno está más cómodo en la región del Cibao específicamente, pero no es que tampoco está muy lejos, estamos ahí. Y en el sur el partido de gobierno está totalmente perdido. Entonces el voto opositor es mayoritario en el sur. El partido de gobierno luce un poquito más cómodo en una parte del este y en una parte y en una parte del Cibao. Y eso ha ido cambiando. ¿Y el Gran Santo Domingo? Porque nosotros hemos ido en el Gran Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo es mayoritaria, incluyendo el Distrito Nacional. Roberto, usted decía que Leonel Fernández está en una buena posición electoralmente. Y es de suponer que usted lo hace o hace su planteamiento en base a encuestas que ustedes manejan y han hecho. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje ahora mismo cuenta el presidente Leonel Fernández para optar por la presidencia en el 2024?
Mira, Y también, en este caso, también el mira, gobierno. nosotros tenemos diferentes estudios, incluso estudios del propio gobierno y estudios de trabajo nuestro y de otros partidos. Del Y propio gobierno, ¿ustedes se lo están colando? siempre tenemos. Siempre llega. Oh, mira. ahí cae una cacarita que... Mira, Usted no en está- en ninguna encuesta el presidente Abinader llega con 40%. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ¿Cómo ser? que no En, llega a ningún- 40? en ninguna encuesta. Súbale algo, Roberto. En ninguna encuesta. el O sea, presidente Roberto, Abinader ni las del llega- gobierno. Perdón, Roberto, No. que hay dos grupos empresariales que han presentado una encuesta y yo hice un trabajo sobre eso. Esos dos grupos son de mucho prestigio. Se trata del grupo RISEC y el grupo Martí. Dicen que hay 38, 34 y 18. ¿Es por ahí que anda? Por ahí es que anda eso. Ah, pero ven acá. Pero El que hay presidente Pero no y llega la a Galo, 40. entonces, que presenta 47 Sí. el presidente Abinader, que le da... ¿De dónde ¿cómo salen es? esos números entonces? Bueno, el problema es que la GALU, con la situación que se vio envuelta en su publicación, Perdió credibilidad. después de que la GALU salió del grupo Corripio, la GALU de alguna manera parece que perdió el rigor que tenía en la selección de su equipo de trabajo y cometió errores que la misma empresa que la patrocina lo sacó a relucir. Su propio presidente de la GALU local ¿Lo reconoció? lo reconoció y Sí. dijo que reconoce que se cometieron errores. Es más, Usted en lo una de puso las láminas que fue publicada, ellos, una nota. ellos ¿Cómo pusieron decir? una nota Ajá, reconociendo que estaban utilizando esa empresa para hacerle recomendaciones a los estrategas políticos del gobierno. Ay, Usted mamacita. hizo. Entonces, y ellos lo reconocieron. Entonces, esa empresa para mí, ningún resultado que dé la Gallup para mí ya tiene. Yo lo interpreto como una investigación de trabajo del partido de gobierno. Correcto. Pero usted habló del presidente, el porcentaje del presidente. ¿Y Leonel Fernández, cuál es su porcentaje? Entre el presidente Leonel Fernández y Luis Abinader hay una diferencia que está entre 3 a 2% y en lo más y en los resultados mejores y en los mejores resultados para el presidente Abinader en los que mejor le va puede llevarle 4 puntos, pero hasta ahora se mantiene en el margen de error En serio. Roberto, el gobierno y eso explica la campaña desesperada, irrespetuosa y incluso desconsiderada que desde el gobierno se desata Hay una campaña en contra irrespetuosa. del presidente Fernández. Es ¿En qué más, sentido pero, irrespetuosa? señora, han llegado a un nivel tal que ahora en el viaje que acaba de hacer el presidente Fernández a los Estados Unidos, un grupo de personas, empleados y otros pagados por el gobierno, específicamente por el consulado dominicano en Nueva York, ¿Cómo? se pararon a ir donde iba el presidente Fernández a vocear todo tipo de improperio y a tratar de dañar la imagen del presidente Fernández. Y la verdad es que por más cosas que han hecho, Está denunciado, se la denuncia Roberto Grave. y se está haciendo con recursos del Estado. Se está haciendo con recursos del Estado. Y si usted va, por ejemplo, y entra a la red, usted se encontrará que en Facebook, Twitter y TikTok se encuentra con un grupo de personajes que reciben grandes sumas de dinero y que la única labor que realizan es tratar de desacreditar al presidente Fernández. Entonces, cuando desde el gobierno tú tienes gente nombrada y empleada con el único propósito de desacreditar al principal opositor político, entonces significa que tú estás utilizando los recursos del Estado en provecho propio. Y nadie esperaba eso en un gobierno De Abel ellos no del dicen. Eso es una presidente. acusación A seria, Abel no lo Roberto. atacan, ellos no atacan a Abel. Roberto, mire, Porque su real contrincante es Leonel Fernández. Ellos lo Es eligieron. lo que ellos le temen. Y es bueno que le teman porque le va a salir en mayo. Roberto, el gobierno maneja sus propios números, sus propias encuestas y aseguran que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta con un 52%. Bueno, pero eso es bailando la eso- bachata que tú estabas poniendo ahorita. Eso es, No, eso es... Te estaba escuchando. No, Estaba escuchando. esos son Estaba los escuchando. números, Roberto, no es fácil, ¿eh? los números que ellos han manejado. Ahora bien, haciéndole una pregunta al expresidente de la Junta Central Electoral y dirigente experimentado que es usted, Gracias, hermano. ¿cuál es la posibilidad que usted ve de que las elecciones presidenciales en este país se resuelvan en una primera vuelta? ¿Es posible? ¿Es difícil? ¿Es imposible? ¿Obligatoriamente habrá segunda vuelta? ¿Cómo lo plantea usted esto? Miren, la fotografía que hay hoy, que dan las investigaciones que se han hecho, no hay resultado de primera vuelta. En la fotografía
de lo que es la situación política actual y la inclinación de los ciudadanos a votar no hay resultado de primera vuelta. Resultado de primera Obviamente vuelta. eso dependería de acuerdos que ni se con realizan. todos los partidos que el gobierno tiene. Hay que ver qué va a ocurrir. Hay que ver qué va a ocurrir. Yo te diría, a partir del mes de enero o febrero, ya hay un olfato que te permite saber si habrá un resultado de primera vuelta. Sin embargo, quiero decirte lo siguiente. El voto opositor sigue siendo mayoritario abrumadoramente que el voto del gobierno. El PRM sigue siendo un partido pequeño. Hay gente que no se da cuenta que el PRM que ganó las elecciones en el 2020 la ganó con más de 1 millón y pico de personas que estaban acostumbrados a votar, que no fueron a votar, que solo votó el 53 al 54%. 47 en un país fruto de una circunstancia. Sí, pero eso fue en un país donde la votación presidencial siempre está por encima del 70, 75 y a veces hasta 85%. Es decir, que más de un 20 o un 25% de ciudadanos no votó. A eso tú le agregas que es un partido que se benefició básicamente de la división del Partido de Liberación Dominicana. La suspensión de las elecciones también. La gente vive, a veces la gente vive diciendo, ¿y qué pasó con los 2 millones de votos de Leonel Fernández? Yo lo escucho a veces. Sí. Búsquelo en la primaria del 19 del PLD. Si usted revisa la primaria, compara la cantidad de votos. Ahí fue 800.000 que sacó 900.000 cada uno. Que sacó el candidato del PLD y que sacó Leonel Fernández. Hay casi, con una diferencia quizás de 100.000 votos, hay casi 2 millones de votos. Sí. Roberto, Es decir, que cuando en ese momento se tenía ese padrón, era real. Don Roberto, hay amplios sectores que creen que sí, que podría repetir el presidente Luis Abinader, porque han sabido manejar temas importantes. ¿Cuál? En la economía. ¿La economía? Sí, frente la a pandemia. Vamos a verlo de esta manera. Frente a todos los escenarios adversos que les tocó manejar. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, estamos en el número 15 de los países rankeados como los países que más pagamos en el interés de la deuda anual. Es decir, nosotros estamos por encima de todos los países de la región pagando los préstamos que hemos hecho. ¿Tú sabes cuánto hemos cogido de préstamos entre el año 2020 a ahora? Más de 18.000 millones de dólares. Nosotros, ha cogido de préstamos más que lo que cogieron los gobiernos de Leonel y Danilo Medina juntos. Entonces, si eso es manejar bien la economía, pues perfecto. Si tú me dices que la economía va bien y ahora mismo tú tienes que lamentablemente en este país el nivel de desempleo, por más que el gobierno diga, ha aumentado y la inflación sigue descontrolada. Si manejan bien la economía y tú te encuentras que este mes a ti en tu casa, si tú revisas tu factura, la factura te llegó más cara, la energía eléctrica no ha bajado para el ciudadano, se ha incrementado. Este gobierno se ha beneficiado de un pacto eléctrico. ¿En qué consistía ese pacto eléctrico? En que se iban a disminuir las pérdidas, que se iba a eficientizar el servicio y que se iba a disminuir el gasto corriente. Mentira, los tres se han disparado. Entonces, ¿cuál es el servicio que ha mejorado? Es más, no hay un solo servicio público de que este gobierno le haya puesto la mano que no se haya empeorado. Señores, aquí para tú viajar y conseguir un pasaporte, es una crujía y tú pasas a la miriuna. Aquí tú vas ahora mismo hasta para pagar impuestos y tienes problemas. Aquí tú vas a una farmacia del pueblo y no encuentras medicina. Aquí tú tienes funcionarios que están diciendo que es insostenible ya pagar las medicinas a los enfermos de los riñones y de cáncer y otras enfermedades terminales, porque claro que es insostenible porque es un gobierno que subió y está concebido para servir a los que pueden comprar esa medicina, para servir a los que tienen más dinero y que no le importa la suerte de los que menos tienen. Roberto. No hay un solo servicio, uno solo, que este gobierno le haya puesto la mano, que no lo haya dañado. Roberto, hay inconformidad en la mayoría de los alcaldes que han pasado a las filas del Partido Revolucionario Moderno. Y eso está a la vista de cualquiera. Hay problemas. Surge la información de que en los próximos días, y usted es jefe del sector externo, 10 alcaldes del PRM podrían pasar a la Fuerza del Pueblo. ¿Eso es correcto? ¿Hay conversaciones sobre eso? ¿Se está trabajando eso? Hay varios alcaldes que van a pasar al sector opositor. Ajá. Al sector opositor. Sí, no solo a la Fuerza del Pueblo. No PRD, PLD, incluido en el sé de varios al PRD.
varios. El PRD va a ser que van a un pasar. partido puente. Porque El vi el PRD senador para Iván mí sí. Silva. Está en eso. y- El va a ser un PRD partido para puente. mí se va a recuperar Claro que sí. electoralmente, no Eso es así. no al nivel de otros partidos, pero el PRD ya es un ganador. Miguel está en haciendo un este excelente proceso. trabajo en esa Y parte. Miguel Sí. yo creo, Sí. el amigo Miguel Vargas Maldonado, merece un reconocimiento de nuestra parte porque ha logrado reposicionar en el imaginario público el nombre. Roberto, del ¿cuáles serían Partido esos Revolucionario esos Dominicano. municipios de esos alcaldes? Vamos a dejar Una que- primicia. No, Una vamos a primicia dejar, vamos a dejar aquí, que hombre. ocurra. Aunque sea uno, Esos barrios que No, usted dice. a mí nunca me gusta adelantar las cosas porque para que no se devuelvan. las manos del gobierno son Le largas. digo, Roberto. Oye, ¿Qué Roberto, pasó una vez con los partidos? no que crean- no puede poner los partidos. no crean en tránsfugas. no crean en Roberto, tránsfugas. la decisión de ustedes en torno a si se va o no a juicio político los miembros de la Cámara de Cuentas. Hoy el PRM pues dice que apoya esta decisión de que se vayan a juicio político y se ha dado a conocer las implicaciones de cada uno de esos miembros, las faltas que han cometido en esa Cámara de Cuentas. Mira, yo no puedo más que expresar mi decepción con la posición que ha adoptado el Partido Revolucionario Moderno, que ha decidido emprender una campaña en contra de 3 mujeres valiosas que lo único que han hecho es trabajar por el bien del país en la Cámara de Cuentas. Ellas no tienen la culpa de que ellos, en términos de votación, sean mayoritarias. En un órgano colegiado, la mayoría es la que decide. Poco importa que la mayoría sean 3 o que sean 4 de 5. La central, poco importa la que central sean democracia. El centralismo democrático implica que si 3 hacen mayoría, pues esa es la mayoría que eligió el Senado. Por demás, esa Cámara de Cuentas, cuando se eligió, el presidente de la República dijo que esa era una Cámara de Cuentas independiente. Entonces, ¿cuál es la razón ahora de querer inventar una historia cuando usted mismo dijo que esa Cámara de Cuentas es independiente? ¿Por qué el gobierno quiere, faltando 10 meses para las elecciones, cambiar la Cámara de Cuentas? ¿Qué sentido tiene elegir una Cámara de Cuentas por 10 meses? Porque acuérdense que esta Cámara de Cuentas fue electa por este cuatrenio constitucional. Sí, sí. Terminado este cuatrenio, los que van a elegir ahora, al final de cuentas lo van a elegir por lo que falta de este 10 cuatrenio. meses, Elegir una Cámara de Cuentas año y por pico. 3 meses y medio de un No proceso tiene forma de electoral. trabajar. ¿Usted sabe por qué el PRM quiere eso? ¿Por qué? Porque quiere elegir una Cámara de Cuentas para ponerlo al servicio de la reelección. Por esa razón usted ve que ya en los medios de comunicación se ha estado barajando nombres de ofertas que ha hecho el PRM a partidos políticos para que apoyen la reelección a cambio de un puesto en la Cámara de Cuentas. ¿Cómo? Todo el mundo sabe que el gobierno está... ¿Y de qué manera puede el trabajar gobierno- la Cámara de Cuentas? Porque es un órgano... Bueno, el problema es A que... beneficio No de la hay reelección. auditoría. No, oigan qué es lo que yo digo. Óigame. Si en un proceso de reelección tú tienes que el partido de gobierno usa un órgano como la Cámara de Cuentas para repartirlo a los partidos políticos a cambio de que lo apoyen para ok, la ya reelección, entiendo, Sí. ya entiendo. tú estás convirtiendo a la Cámara de Cuentas en un instrumento político de la reelección y estás desnaturalizando ese órgano. Ya. Claro. Entonces tú quieres usar Correcto. la Cámara de Cuentas como un instrumento político, como una herramienta contra tus Para opositores repartir. en el certamen electoral y por demás también está distribuyendo esos cargos a cambio de apoyo, está haciendo una repartición. Entonces ya no será una Cámara de Cuentas independiente, sino Roberto. lo que surja de ahí será la Cámara de Cuentas de la reelección de Luis Abinader. Roberto, el tema haitiano a usted hasta sacrificios personales le ha costado. No, Cuando no, estuvo al no, frente. no fue un sacrificio, fue Bueno, bueno, el, vamos a poner- el cumplimiento de Cumplimiento. mi deber. Ahora vemos Esa cómo auditoría no es quizás fácil. la República Dominicana está prácticamente haitianizada. Incluso es un grupo de morenos. Querían hacer una... Eso es racismo, una- lo tuyo. Pero, Sí, ajá, pero eso utiliza el término diferente. Haitianos. ¿Cómo se Haitianos, llama? Sí, haitianos. claro, haitiano, sí, porque es una Haitianos. nacionalidad, moreno, Eso de no moda. haitianos racial. querían hacer una Porque protesta, tú tienes los ojos una verdes, seguro, caminata ¿verdad? en la República Y Dominicana. los ojos verdes. Pero la Anderson situación... Cooper. Él lo tiene verde. Sí, claro. Ante, Él tiene uno marrón y uno azulado. Roberto, lo que yo quiero saber es su posición respecto a la situación que está viviendo el país del tema migratorio. Mira, el gobierno no ha podido cumplir con su propuesta de política pública en materia de migración. Hoy tenemos una presencia mayor de migrantes irregulares de diferentes nacionalidades, no solo haitiana, también venezolana, ecuatoriano y guatemalteco. Hay demasiados ciudadanos de otros países que se encuentran en condición irregular en la República Dominicana. Y el gobierno no da pie con bola. El gobierno no ha podido cumplir
con lo que establece la ley del 80-20 en cada uno de los lugares de trabajo, ni ha podido proteger el empleo para los dominicanos, porque todo eso se está haciendo en detrimento de los dominicanos que cada día tienen menos posibilidades de engrosar a uno de los puestos de trabajo que existen, y en el sentido contrario ha favorecido a la mano irregular, que es más barata y que le conviene más a los empresarios. En adición a eso, este gobierno se comprometió con construir un muro inteligente, y lo que está construyendo es una verjita que con cualquier brinquito una gente la pasa, y que por demás que con cualquier cegueta una gente viene y quita esos muros. ¿Era necesaria esa obra? En el fondo lo que está haciendo es relajando a la opinión pública y burlándose de la opinión pública, porque tiene 4 años y no ha podido construir 1 kilómetro. En pocas palabras, lo que ha utilizado eso como un arma. Fíjense que cada vez que el gobierno siente que está bajando su popularidad, se inventa un cuento con el tema haitiano. No hay una vez que el gobierno no esté en baja que el presidente Abinader no se le ocurra sacar el tema haitiano. Es como si tuvieran eso guardado para sacarlo con un fin electoral. Y eso no es correcto. Hay gente que incluso está llamando ahora. Es como el escudo. Es un escudo. Entonces hay gente que está llamando a un pacto nacional para resolver el tema migratorio, pero ellos no han podido cumplir. No pudieron cumplir con el pacto educativo, no pudieron cumplir con el pacto eléctrico. Y si ahora nosotros vamos a ese pacto, lo que vamos a ponernos de relajo y de nuevo vamos a ser tontos útiles para favorecer la política del gobierno de usar el tema migratorio, el tema haitiano, como un arma electoral. El tema de los recursos. ¿La Fuerza del Pueblo está recibiendo recursos suficientes para las actividades? ¿Ustedes están resolviendo los cuartos de la Junta? ¿Le dan? ¿Los empresarios están colaborando con ustedes? Ha aumentado las actividades, ¿se están cubriendo bien? Ha aumentado la colaboración y la ayuda de los empresarios, pero para la oposición nunca es suficiente. La oposición siempre tiene que vivir. ¿Porque gastan tanto? Bueno, porque nunca se le da igual, y porque además porque no tiene la disponibilidad del Estado. Y porque además de eso, claro que sí, la Junta requiere es otra cosa que se refiere. Requiere un mayor gasto, porque por ejemplo, ponerte un ejemplo, no es lo mismo Roberto Rosario que venga aquí, y no me refiero a este medio, a cualquier medio, a que venga un ministro. Exacto. O que venga un director y administrador que por demás tiene una cartera para la colocación de publicidad. No me refiero a este medio, me refiero a todo. Claro. Está el gobierno. Hay una serie de ventajas que tiene el que está en el gobierno que deben comprenderse. Pero mira, hay un tema al que yo me quiero referir. Quisiera irme sin poder tratarlo. Yo creo que a propósito de la inscripción de candidaturas que se produjo ahora, el gobierno de la República Dominicana, el gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano tienen una oportunidad. Tienen que demostrar que lo que ocurrió en las elecciones del 20 fue una casualidad, fue un accidente y que no se va a repetir en el año 2024. El PRM tiene que cerrarle la puerta a los narcotraficantes. ¿Cómo? El PRM no puede permitir que en su boleta, de nuevo, vuelvan a aparecer. Bueno, pero si están postulándose lo mismo que están. Eso voy. No puede permitir que vuelvan a aparecer personas que ejerzan funciones públicas, entiéndase, funciones administrativas en el gobierno o funciones legislativas, y que esas personas sean extraditadas o tengan que entregarse o sean imputadas de representar a carteles del tráfico. O sea, la narcopolítica no puede seguir imperando en la República Dominicana. Estamos pareciéndonos a Colombia, que en una ocasión tuvo a Pablo Escobar como diputado. Bueno, nosotros tenemos varios diputados, algunos de ellos en Estados Unidos. Y según vi, un trabajo que creo que hiciste tú, Gilbert, creo que uno de los que está en Estados Unidos sigue votando. Sí, votó 2 veces. Votó 20 veces en varios proyectos. Que estando detenido por narcotráfico. Se dice que votó hasta por la ley electoral. De eso es que le acusan. Y lo peor es que hasta donde tengo entendido, a esa persona ni siquiera se le han hecho cargos. Todavía. Aquí, lo que significa que a 3 años, esta persona que ya tienen algunos 2 años apresado o señalado o que han confesado estar vinculados, tiene la posibilidad de volverse a elegir. ¿Por qué yo llamo la atención? Porque si esas personas vuelven a ser candidatos, entonces varios de los legisladores actuales, gente de mucha nombradía, gente de los apellidos clásicos de este país, van a ser beneficiados directa o indirectamente por el uso del dinero proveniente
del narcotráfico. Pero algunos imputados en la justicia están inscritos, Roberto, pero la Constitución, mientras no ha sido juzgado por un juez y condenado, se lo permite. ¿Cómo hacer? Bueno, pero Éticamente no es correcto. Fíjense una característica. Todos los imputados fueron los más votados. Y los Qué cuartos. coincidencia. Y los cuartos que. Señores, pero lo mejor está montado en una plataforma de dinero que están A lo mejor tiene liderazgo. Eso es en la fila, sí, que están así. En la fila, sí. O tiene liderazgo. Roberto, muchísimas gracias, caramba. Gracias. Por esta conversación que hemos tenido en el día de hoy. Gracias a ustedes, el sacrificio de cruzar la ciudad vale la pena. Gilbert, lo veo relajado. ¿Eh? Lo veo relajado. Lo veo muy sonriente. tranquilo. ¿Confiará Roberto, él en la Junta Yo no ahora? sé qué es lo que Sí, está pasando. esperemos. ¿Confiará Roberto en esta Junta? Sí, Roberto, claro. confía en la Junta, Roberto. Sí. Claro. Ese pupilo es bueno. Yo pienso que ya en materia electoral hemos crecido lo suficiente. Sí. Tuvimos un pequeño desvío en el cuatrienio pasado, pero Sí, pero ya yo eso creo fue que superado. esta junta está bien monitoreada y dentro de sus miembros, independientemente de que haya uno que otro que tenga su simpatía en sentido general como cuerpo, Qué Como sutil, pueden qué dar un buen su- resultado. Qué sutil es, Bueno, Roberto. siempre. Un pequeño desvío, diablo. Diablo, Una tanto cuadro puñalada esa de de- ¡Súbelo, baby! ¡Súbelo!